Bien, muy buenos días. Feliz sábado. Sean todos muy bienvenidos a esta casa de adoración, especialmente nuestros amigos como José, que nos visitan esta mañana. Nos sentimos más que contentos de tenerlo en medio nuestro. El ser humano no fue creado para vivir solo, y cuando tenemos visita, pues nos sentimos más contentos y más alegres por estar acompañados. Así que siéntanse más que bienvenidos a este lugar donde venimos a adorar y glorificar el nombre de nuestro Dios. En esta mañana yo quiero pedirles, como diría el apóstol Judas en su carta, que contendamos ardientemente por la fe que fue dada una vez al pueblo santo. Y como diría también el apóstol Pedro, que estemos siempre listos para dar respuesta cuando se demande razón de nuestra fe y esperanza. Y es por eso que en esta mañana nuestra predicación va a tener un carácter apologético o defensivo, porque es lo que nos manda la palabra de Dios, que con mansedumbre, con humildad y utilizando por supuesto la palabra de Dios, podamos defender lo que nosotros hemos recibido de parte del pueblo de Dios que ha sido dado en la antigüedad. Así que esta mañana vamos a compartir una cita bíblica que en muchas ocasiones se saca fuera del contexto bíblico. Y por eso esta mañana quiero compartir con ustedes lo que es reglas o principios de hermenéutica bíblica. La hermenéutica bíblica es el arte de la interpretación o de entender qué significa ciertos pasajes bíblicos. No todos los pasajes bíblicos necesitan ser interpretados. Hay pasajes que usted lo lee y lo entiende con leerlo, pero hay otros que ameritan ser interpretados para ver cuál es el significado real. Y de eso se encarga la hermenéutica, se encarga de la exégesis o de la interpretación de los pasajes bíblicos. E incluso en hermenéutica bíblica hay un refrán que dice: texto fuera de contexto sirve para un pretexto. Lo voy a repetir: texto bíblico que usted lo saca de su contexto va a servir para un pretexto. ¿Y saben lo que es un pretexto? Es un argumento para yo justificar o basar lo que yo creo o lo que yo practico. Y esta mañana vamos a ver 3 citas bíblicas donde vamos a ver esto. Por ejemplo, ahí tenemos una cita. En el Salmos 14:1 está escrito textualmente: no hay Dios. Y yo puedo utilizar ese texto para justificarme que yo soy ateo. Oh, mira, yo no creo en Dios, no creo que Dios existe, y hasta en la Biblia está escrito eso. En Salmos 14:1, ¿tú no lo has leído? Y eso no lo estoy exagerando, está exactamente así como lo ven en pantalla. Está escrito así el texto. Pero cuando ustedes leen el contexto, ¿qué es lo que dice ahí? Dice el necio en su corazón: Dios no existe. ¿Se dan cuenta lo que es sacar el texto del contexto y para justificar lo que yo creo? Otro ejemplo, refiriéndose a Jesús, no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Entonces yo utilizo ese texto y digo: mira, yo no veo nada de malo de que yo vaya a consultar a un brujo para pedirle un servicio, porque hasta Jesús, dice la Biblia, no echaba a los demonios sino en nombre de Belcebú. Pero cuando leemos el contexto dice: mas los fariseos al oírlo decían, refiriéndose a Jesús, no echa fuera a los demonios sino por Belcebú, príncipe de los demonios. ¿Ven cómo es sacar el texto del contexto? Una más. Ese hombre, refiriéndose a Jesús, no guarda el sábado. Yo no guardo el sábado porque ni siquiera Jesús guardaba el sábado. Y esta cita, mis hermanos y amigos, a mí me la presentó un amigo que quiero mucho, que él es pentecostal, y me dijo: Pedro, mira, yo leí en la Biblia que ni Jesús guardaba el sábado, y me presentó ese texto. Yo fui a mi casa y leí el contexto para ver qué era lo que tenía que decir. Y el contexto dice lo siguiente: entonces algunos fariseos decían, ese hombre no procede de Dios porque no guarda el sábado. No sé si ustedes están captando lo que es sacar el texto del contexto.
Fíjense ahí que ahí el texto lo dice bien claro, que eran algunos, ni siquiera eran todos, algunos apóstoles, dice ahí. Profetas, el Espíritu Santo, el Padre, los fariseos que eran muy amigos de Jesús y lo amaban. No. Y si ustedes se dan cuenta, y yo voy a utilizar ese texto para eso, entonces yo puedo justificar algo más. Yo no creo que Jesús vino de Dios, porque la Biblia dice que ese no procede de Dios. ¿Está escrito ahí? No, no lo dice. Dice ahí, ese hombre no procede de Dios. Entonces yo puedo decir, mira, yo creo que Jesús no vino de Dios porque está escrito en la Biblia. Y en la misma oración que vemos ahí, donde dice que no guarda el sábado, ahí es que usted encuentra también que no procede de Dios. ¿Se dan cuenta, mis hermanos y amigos, lo que es sacar el texto bíblico para tergiversarlo, para que diga lo que yo quiero que diga? Esta mañana yo quería compartir con ustedes estos principios de hermenéutica para que ustedes también lean la Biblia. Cuando vean un versículo, no se conformen con el versículo, lean el contexto. ¿Qué es el contexto? Los versículos que van antes y después de la cita en cuestión. Esto podría incluir que usted tenga que leer el capítulo completo para poder entenderlo, o incluso el capítulo que va antes, el capítulo que va después, o la carta y el libro completo, y aún más, algunos pasajes bíblicos de otra parte de la Biblia que hablen de ese tema. Así es como debemos estudiar la palabra de Dios. Yo no puedo venir y leer una cita que amerita ser interpretada y yo sin estudiarla decir, bueno, ahí quiere decir que ya no hay que guardar el sábado. O ahí quiere decir que Jesús esto y lo otro. O no, ahí quiere decir esto y lo otro. No, no podemos leer la palabra de Dios con prejuicios nuestros. Tenemos que leer el contexto bíblico. Y otro principio que encontramos es que si usted tiene 10 pasajes bíblicos, es un ejemplo, 10 pasajes bíblicos que hablan con total claridad de que el sábado es el día sagrado, y luego encuentra un pasaje que parece decir como que ya no es sagrado, el principio dice que los textos claros dominan a los oscuros. O sea, si son 10, óigame, 10 citas clarísimas que no necesitan interpretar, si usted lo lee claramente, no vaya a dejar esas 10 citas por un pasaje que usted no lo entiende. Asumiendo, no, mira, yo sé que hay 10 citas que dicen eso, pero aquí yo creo que dice esto. Porque usted sabe qué estará haciendo. Usted mismo estará poniendo en contradicción la palabra de Dios. Y Dios no se contradice. Los que se contradicen son los hombres cuando quieren buscar un pretexto para basar su creencia y su fe. Esta mañana vamos a aplicar estos principios que acabo de decir con nuestra cita bíblica que la encontramos en Romanos 14:5. Leemos nuevamente nuestra cita. Para los que me conocen saben que yo regularmente proyecto en pantalla las citas bíblicas, o sea, usted puede leerla directamente ahí. Lo hago eso porque yo uso muchos pasajes bíblicos y quizás cuando usted está buscando el primero, ya yo voy por el tercero. Entonces yo les sugiero que lo lean en la pantalla y el que guste, al final de la predicación yo le puedo dar todos los pasajes bíblicos y usted lo lee detenidamente en su casa. Romanos 14:5 dice lo siguiente: uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. ¿Cuántos de ustedes, levantando su mano, han escuchado este pasaje bíblico? ¿Y en cuánto lo han escuchado diciendo o utilizando ese pasaje para decirle que no hay relevancia en guardar el sábado? ¿Puedo ver la mano? Se utiliza esa cita para decir, mira, si tú guardas el sábado, tú estás bien. Y si yo guardo el domingo, también estoy bien. Y si tú no guardas ningún día, también estás bien. Lo importante es que tú estés convencido en tu propia mente, dice el apóstol Pablo. Porque dice que hay uno que hace diferencia entre día y día. Ese sería el que guarda el domingo o el que guarda el sábado. Pero hay otro que juzga iguales todos los días, que todos los días no hay día sagrado. Ese es el que no guarda ningún día.
Y entonces, como termina diciendo, que cada uno, o sea, el que no guarda ningún día y el que guarda el domingo o el sábado, lo importante es que estén convencidos en su propia mente. ¿Ustedes se imaginan que si realmente el apóstol Pablo estuviera hablando en ese sentido, qué caos hubiera en la iglesia? ¿Hubieran culto todos los días? Una iglesia que guarda el lunes, una iglesia que guarda el martes, una iglesia que guarda el miércoles. Un caos hubiera en la iglesia. Vamos a leer el contexto bíblico para ver de qué realmente está hablando el apóstol Pablo. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Estamos en el mismo capítulo 14, el versículo 1. Repito, pueden leerlo de ahí, en la pantalla, se la hace más fácil. El que tiene poca visión, pues lo busca en su Biblia. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Fíjense que el apóstol Pablo ya nos está diciendo que hay dos tipos de hermanos. A ver, ¿cuál es un tipo? El débil. ¿Y el otro qué sería? El fuerte, porque si hay un débil, tiene que haber un fuerte. Hay dos tipos de hermanos en la iglesia, en la congregación, en la comunidad cristiana en Roma. Uno que es fuerte en la fe y otro que es débil en la fe. Y el mensaje, si ustedes se dan cuenta, va como dirigido especialmente al fuerte, porque él dice, recibid al débil en la fe, pero no para discutir, no para debatir acerca de doctrina, dice ahí, sobre opiniones. ¿Y qué es una opinión? Lo que yo considero, lo que yo creo, mi punto de vista. La siguiente, por favor. Porque hay uno que cree que se ha de comer de todo. Otro que es débil come legumbres. Aquí él entonces nos va definiendo quién es el débil. Y él dice aquí que el débil come legumbres. O sea, es vegetariano. El otro come de todo. Y quiero aclarar algo, aunque lo voy a ir aclarando en la predicación. Cuando él dice que come de todo, mis hermanos y amigos, por el amor de Dios, no crean que él está diciendo que el fuerte come cerdo. Porque ya la palabra de Dios en Levítico 11 está definido qué son los animales que el ser humano podría comer y cuáles no. Eso está claro, eso no es para debatirlo. Entonces, cuando él dice que come de todo, si ustedes se dan cuenta del contexto y lo vamos a ir viendo, se refiere a que él come carne y el otro no come carne. El fuerte en la fe come carne, mientras que el débil es vegetariano. ¿Cuántos son vegetarianos aquí? O sea que todos nosotros somos débiles en la fe. No, vamos a ver de qué se trata eso, porque hay dos preguntas que podríamos hacernos aquí. ¿Por qué Pablo le llama débil en la fe al vegetariano? ¿Y por qué ese hermano vegetariano es vegetariano? ¿Cuál es la razón por la cual él no come carne? La siguiente. El que come de todo, porque es el contexto que viene hablando, el que come de todo, no menosprecie al que no come. ¿Y qué es lo que no come? Carne. Y el que no come carne, no juzgue al que come la carne, porque Dios le ha recibido. Vamos a la siguiente. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. ¿A cuál hermano usted cree que se está refiriendo ahí? ¿Al débil o al fuerte? Al débil. Al débil. Lo voy a leer de nuevo. Dice que ya dejemos de estar criticándonos los unos a los otros y que mejor decidamos no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Recuerden esa cita porque más adelante usted va a ver la conexión y lo va a entender mejor. Yo sé, dice el apóstol Pablo, y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Recuerden, en el versículo 1, él dice, reciben al débil en la fe, pero no para contender acerca de opiniones. Y fíjense aquí que lo aclara. Yo sé que nada es inmundo, pero el que cree que algo es inmundo, lo será para él en su mente.
Ahora, yo quiero detenerme aquí. Ustedes ven, yo puse en rojo la palabra inmundo. Porque este es otro pasaje bíblico que lo sacan del contexto para decir, bueno, el apóstol Pablo está diciendo algo aquí interesante. Si ustedes se dan cuenta, hasta ahora lo que hemos estado hablando es de ¿qué? De comida, ¿verdad? Eso es lo que lee. Si usted lee el capítulo, como lo hemos estado leyendo, y les recomiendo que lo lean en su casa, usted se va a dar cuenta que lo que viene hablando el apóstol Pablo es de comida, y específicamente la carne. Entonces vamos a ver esta matemática bíblica. ¿Cómo usted suma o cuál es el resultado de carne con lo que él declara aquí que no hay nada inmundo? ¿Qué le lleva a pensar eso? Levítico 11. Las carnes inmundas y exactamente. Exactamente. Inmediatamente, gracias hermano, inmediatamente lo que nos lleva a la matemática de ese contexto es a pensar en Levítico 11. Y como resultado de esa suma es, el apóstol Pablo está diciendo que ya yo me puedo comer un cerdo. Porque en Levítico 11 dice el Señor que el cerdo es inmundo y que no debemos comerlo. Eso es el Señor, mis hermanos y amigos. No soy yo ni la iglesia adventista. Usted lo lee en Levítico 11 y Dios estableció cuáles animales usted puede comerse y cuáles no. Y en la categoría donde está el cerdo está la rata, está la rana, está la serpiente, están los shrimps, los camarones, la langosta de mar. En esa misma categoría están los cerdos y esos animales que, entre comillas, nada es inmundo en sí mismo. ¿Se contradice la palabra de Dios? ¿Será que el apóstol Pablo está diciendo eso? Porque si lo está diciendo, mis hermanos, hay un principio en la Biblia a través del profeta que dice a la ley y al testimonio. Si no habla conforme a esto, no hay luz en él. Pregunta, ¿en el apóstol Pablo había luz o no había luz? Claro que sí, y mucha luz. ¿Va a contradecir el apóstol Pablo lo que Dios estableció en Levítico 11? No. Cuando vamos al texto original, al griego, la palabra que es traducida en español como inmundo, en el griego hay dos palabras. Una de ellas es koino, que es la que está ahí en el original, koino. Y la otra es akatartos. La palabra akatartos, cuando se traduce como inmundo, es para hacer referencia a los animales que Dios estableció que son akatartos, que son inmundos. Pero la palabra que está ahí no es akatartos, es koino. Y koino se refiere cuando hay algo que es ritualmente inmundo. Sucio desde el punto de vista ritual, no de los animales. Por eso el apóstol Pablo no está diciendo ahí que el cerdo se puede comer. Él está diciendo que la carne limpia, vamos a decir un cordero, que no hay un cordero que haya pasado por un ritual y que quede inmundo desde el punto de vista ritual. Y hago el énfasis, ritual. No estamos hablando de los animales. ¿Estuvimos bien? Vamos a ver algunos ejemplos de esto. Por ejemplo, aquí vemos en Marcos 7:5. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos ¿qué? Inmundas? El texto ahí es koino, el mismo que se utiliza en Romanos 14, es el mismo de ahí. Manos koino, inmundas, porque los judíos, y hasta el día de hoy, tienen una tradición, entre comillas, porque no es tradición, es una ley realmente, una ley oral, que ellos admiten que si usted no la cumplió, está pecando. Y eso consiste, ellos tienen un jarrón o una jarra con dos asas, toman la mano por una asa, se lavan la otra mano, luego toman la otra asa y se lavan la otra mano, y luego elevan las manos y recitan una oración y entonces comen.
Si no hacen eso, entonces lo que tocó, vamos a decir que se fue a comer un sándwich, el sándwich entonces se volvió inmundo, y usted al comérselo se vuelve inmundo. Por eso Jesús dice, lo que entra por la boca no es que lo que vuelve inmundo al hombre. Que eso también es otra cita, que no lo vamos a tratar hoy, que la sacan del contexto. Entonces a eso que se refiere desde el punto de vista ritual. Vamos a ver otra cita, que aquí se utilizan las dos palabras. Esta es bien conocida por todos. Y le vino una voz a Pedro, levántate Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa que dice ahí, común o inmunda, he comido jamás. En el texto original se usan las dos palabras, ninguna cosa koino, ni ninguna cosa akatartos he comido jamás. O sea, Pedro está diciendo, yo no me he comido una chuleta de cerdo, ni tampoco me he comido lo que ritualmente ha sido inmundo. O sea que el apóstol Pablo a eso que está refiriéndose, a que no hay carne. Recuerden que el tema viene hablando de la carne, que no hay carne ritualmente inmunda. Lo es para el que piensa que es así. A ver, ¿cuál de los dos es que piensa así? ¿El hermano fuerte o el hermano débil? El débil. El débil cree que sí, que hay carnes que son inmundas desde el punto de vista ritual. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ¿cuál hermano se va a contristar? ¿El débil o el fuerte? El débil, porque si tú te comes la carne, él se va a sentir mal, porque él no come carne, porque él cree que es inmunda. Ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. ¡Wow! Que por mi comida un hermano se puede perder. No solamente entristecer, sino también perder. Hay mucho que aprender de estos pasajes bíblicos, mis hermanos, que se resume en amar al prójimo. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas, a la verdad, son, que dice ahí, limpias. Y ya lo había dicho, no hay nada inmundo en sí mismo. Y aquí vuelvo y repite. No destruya la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas, a la verdad, son limpias. Y cuando él dice todas las cosas, no saquemos el texto del contexto. Estamos hablando de ¿qué? ¿De qué estamos hablando? De comida, específicamente de la carne. Pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. Ahí confirmamos lo que estamos diciendo. Cuando el hermano fuerte come carne, el hermano débil que no la come, se puede tropezar, se puede ofender y se puede debilitar. Y yo sé que todavía estamos ahí como en el aire, ¿cómo va a ser? Que si yo me como un pavo, puedo hacer que uno de los hermanos que son vegetarianos se pierda. No vamos a entender eso, mis hermanos, porque aún dentro de nosotros los adventistas no podemos sacar esto fuera del contexto. Yo no estoy diciendo aquí que vayamos y que sigamos comiendo carne, porque Dios también ha revelado a través de su mensajera que hay una reforma que hacer. Y no solamente lo ha hecho a través de su mensajera, sino a través incluso de la ciencia. Si usted busca en internet principales causas de cáncer, le va a decir consumo de carne. Principales causas de infecciones a nivel cerebral, por gusanos y otra cosa, comida de carne. Colesterol alto, carne, y muchas otras cosas más. Es un paréntesis porque yo no quiero que se vayan a decir una cosa. Yo no voy a contradecir el mensaje adventista. Yo estoy hablando del contexto histórico de ahí, a lo que se está hablando ahí. Vamos con la siguiente. ¿Tienes tú tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado.
El hermano débil, que en su conciencia le dice que está mal comer carne, si se la come, él va a pecar. Aunque se la come y se la trague. ¿Por qué? Porque no lo estará haciendo con fe. Lo estará haciendo con duda. Estará obrando contra su propia conciencia, que es el que lo va a juzgar. En Corintios vamos a entender mejor de qué se trata esto. Acerca pues de las viandas, la palabra viandas en esta versión bíblica, esa palabra viene del latín vivanda, que significa comida o sustento alimenticio compuesto por carne. En otra palabra, cuando él dice ahí viandas, es carne, a eso que se está refiriendo, a la carne para ser consumida por el ser humano. Con respecto a la carne que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo es real y tiene poder. No, le hago eso para ver si están despiertos y están atentos. Porque si no, yo un día voy a venir con una predicación y los voy a engañar a todos. Sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Fíjense que ya está hablando de la carne que se sacrifican a los ídolos. ¿Saben lo que es un sacrificio? Un sacrificio es una ofrenda cruenta. Cruenta quiere decir que es una ofrenda donde se derrama sangre y que se le presenta, en este caso, a los ídolos. Más adelante yo voy a explicarle en qué consiste esto. Pero fíjense aquí que el apóstol dice que los ídolos nada son. ¿Y qué le va a hablar? Ese es como si fuera una introducción. Yo voy a hablar acerca de las carnes, viandas, que son sacrificadas a los ídolos. Primer punto dijo, sabemos que el ídolo nada es. Amén. Pero no en todos hay este conocimiento. Y cuando dice conocimiento, recuerden que en la palabra de Dios, la palabra conocimiento no se refiere a mera información, acúmulo de información, se refiere a convicción y a una intimidad. Porque obviamente si están en la iglesia, ¿cómo va a ser que el apóstol Pablo no le haya enseñado que el ídolo nada es? Claro que lo sabían. Pero lo que se refiere aquí es que no tienen la convicción, no tienen la fe, no están totalmente certeros del que el ídolo nada es. ¿Por qué? Porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos y su conciencia, ¿haciendo qué? Débil. ¿Es el hermano qué? Débil. Se contamina. ¿Recuerdan en Romanos 14? Que Pablo dijo, todo es limpio, nada es inmundo. Lo es para el que piensa que es así. Y que hablamos del hermano débil que no come carne. Incluso si yo no estuviera dándole esta cita bíblica, cualquiera pensaría que todavía estoy en Carta de los Romanos. Porque es un tema como tan conectado, este contexto bíblico, que pareciera una sola unidad. Por eso yo le dije del contexto bíblico. Ir a otros pasajes bíblicos que hablan de ese tema para ver de qué se trata. Y dice aquí que hay hermanos, recuerden, que tanto en Corintios, Gálatas, Colosenses, Romanos, todas esas eran iglesias mixtas, donde habían miembros que habían nacido en la iglesia, como quien dice, o sea, eran judíos y que aceptaron a Jesús como el Mesías, pero también habían hermanos que habían practicado ¿qué cosa? El paganismo. Ellos adoraban ídolos. Y toda su vida eso fue lo que aprendieron. Y parte del servicio del culto a los dioses está el sacrificio de animales. Y ellos participaban. Ahora que son cristianos, si ellos comen esa carne, se sienten mal. Dicen que ellos piensan que están pecando. ¿Por qué? Porque para ellos no es solamente comer carne. Para ellos es estar participando de la idolatría. Y ellos saben claramente que no se puede cometer idolatría. Entonces, ellos practicaban ese servicio, ahora son cristianos. Si comen de esa carne, dicen, no, espérate, si me como la carne es como que estoy participando de la idolatría. Yo no me como la carne.
Pero el hermano fuerte no piensa así. El hermano fuerte lo que dice, ay hombre, el ídolo nada es. Esa carne que fue sacrificada, yo me la como. Eso es lo que está viniendo hablando el apóstol Pablo. El hermano fuerte se come la carne aunque haya sido sacrificada al ídolo. El débil no. El débil no se la come porque en su mente es inmunda. Recuerden en Romanos 14 que Pablo dijo, nada es inmundo en sí mismo. Para el que cree que es así, para él lo es. Vamos a pasar a la siguiente. Porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento, ¿cuál conocimiento? De que el ídolo nada es. O sea, aquí se está dirigiendo al hermano fuerte. Si alguno te ve a ti que tiene la convicción de que el ídolo nada es, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de los sacrificados a los ídolos. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. Recuerden en Romanos 14 que mencionó lo mismo, que se puede perder un hermano por la comida. Ya estamos viendo cuál es el asunto. El hermano débil no come carne sacrificada a los ídolos. De eso que viene hablando. O sea, esa es la razón por la cual ese hermano no come carne. De hecho, la carne que él no come es la carne sacrificada a los ídolos, para ser más específico y claro. ¿Y por qué el hermano Pablo le llama débil? Porque en su conciencia, en su madurez espiritual, es débil. Porque llama algo malo cuando realmente no es malo. Y todo para él es malo. Yo recuerdo, voy a hacer un paréntesis, cuando yo empecé a guardar el sábado, que casi hasta respirar, no, hoy es sábado. Y andaba así rígido y con un estrés porque era sábado. Cuando uno empieza es así, se pone al extremo. Cree que todo es malo. Si miro así, si no es... Eso le pasa al débil en la fe. Hasta que alcance la madurez y ya entiende y tiene la convicción, el Espíritu Santo se la da, de que no es nada. Vamos a pasar a la siguiente cita. De todo lo que se vende en la carnicería... comed. Yo me río porque esta otra cita también la saca. Sin preguntar nada por motivos de conciencia. O sea que yo voy a la carnicería y no pregunto, dame carne ahí. ¿De cuál? No puedo preguntarte, no puedo decirte, de la que tú quieras. Y ahí viene la chuleta de cerdo. ¡Fua! No, porque la Biblia dice que no puedo preguntar cuando yo vaya a la carnicería, que compre de todo lo que hay en la carnicería. ¿Recuerdan lo que le enseñé al comienzo? Texto fuera de contexto, un pretexto. Y ya sabemos lo que es el contexto, leer los pasajes o los versículos que van antes y después. ¿Y de qué hemos estado viniendo hablando? De los sacrificados a los ídolos. ¿Cómo ahora pues será loco el apóstol Pablo para hablar de un tema y el versículo siguiente hablar de otro tema? No. Está hablando de lo mismo y lo vamos a ver. Si algún incrédulo, o sea que no es cristiano, te invita y quieres ir, de todo lo que te ponga en la mesa, cómetelo y no preguntes nada por motivo de conciencia. O sea que si en diciembre te invita y hay un lechoncito, no pregunte. Mis hermanos y amigos, qué grave es distorsionar la palabra de Dios. Y es grave, ¿saben por qué? Porque la palabra de Dios es para vivirla. Y si entendemos mal, vamos a vivir mal. Lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí es lo siguiente. Cuando tú vayas a la carnicería, el carnicero, que no es cristiano, y aunque sea cristiano, está en la carnicería, no le preguntes
No que si eso es carne de cerdo o que si eso es carne de vaca, porque obviamente los que compran carne van y saben de verla si es carne de cerdo o no. O usted tiene que estar preguntando siempre, ¿esa carne de vaca es de vaca? No, usted la está viendo, usted sabe que es de vaca. Además, no hay nada malo también yo preguntar, esa carne, tengo duda, ¿es un perro o un chivo? Yo puedo decirlo. Lo que el apóstol Pablo está diciendo es que no le pregunte si la carne fue sacrificada. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Igualmente, que el que te invitó a cenar o a comer, no le preguntes, bueno, ese pavo que tú tienes ahí, ¿fue sacrificado? Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo, que no pregunte. Y la siguiente cita, vamos a ver que a eso se refiere. Mas si alguno te dice, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comas, por causa de aquel que lo declaró y por motivo de conciencia. Como dice la hermana por aquí, ahí mismo ya lo dijo. ¿Ven lo que es leer el contexto bíblico para entender de qué está hablando? Ya no está hablando de ir a la carnicería, decirme, dame de todo lo que hay ahí. Ya está diciendo de otra cosa, de los sacrificados a los ídolos. Si no te dicen, no preguntes. Pero si te dice, ya sea el carnicero, que tú fuiste a la carnicería y el carnicero te dice, oh, mire, José, este chivo fue sacrificado a Venus. Entonces lo que el apóstol Pablo dice, no lo compre, por motivo de conciencia y por el que lo dijo. Si te invitaron a cenar y te pusieron ahí, no sé, un corderito, o un pavo, un pollo, y te dicen, oh, mira, Joel, este pollito, te doy un ejemplo, yo sé que tú eres vegetariano, este pollito fue consagrado o sacrificado a Ateneas. Pues Joel le va a decir, Atenea, pero para mí eso no existe. Yo me como el pollo. Estoy diciendo una suposición. Porque yo sé que el ídolo nada es, y el ídolo ni le puso sazón, ni le quitó sazón, ni nada. El pollo sigue siendo pollo, el ídolo no puede hacer nada, porque el ídolo nada es. Ahora, por el que lo dijo, yo digo, no, pues está bien, yo no quiero eso sacrificado a los ídolos. ¿Por qué razón? La siguiente cita lo dice. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Porque en tu conciencia, y recuerden que aquí está hablando el hermano fuerte, en la conciencia del hermano fuerte no hay ningún problema de él comerse la carne sacrificada al ídolo. Él no tiene ningún problema con eso. Pero si alguien se lo dijo, ya él tiene que dejar de comer la carne por el otro. Eso se llama amar al prójimo, para no ofenderlo, para no hacer tropiezo para él y para que no caiga. ¿Y cómo puede caer un hermano? Bueno, recuerden que vimos una cita que decía, si un hermano te ve a ti comiendo de los sacrificados a los ídolos, él no va también como a querer comer. Sí, porque dice, bueno, si yo veo a José que está ahí comiendo en el restaurante chino donde hay un ídolo, pues entonces seguramente no hay nada malo, yo voy para allá. Pero ¿qué pasa? Que las conciencias son diferentes. Para el fuerte, como le dije anteriormente, eso es carne, es simple comida. Y comérsela es comer como una actividad diaria. Pero para el débil no es así. Para el débil, si se come la carne, él en su conciencia, él está participando de la idolatría. Y por eso ese es el problema. El débil, que no tiene todavía una conciencia ni una madurez espiritual, como el pobrecito, toda su vida se la pasaron enseñándole, mira, agarra ese pollo y vamos allí, ¡shráquete! Zeus, para ti, y vamos a la casa y hacemos un sancocho, ¡fua! Cómetelo. Para ese hermano débil, eso es participar de la idolatría. ¿Y qué va a pasar si el hermano fuerte se la come y el hermano débil lo ve? El hermano débil lo que va a entender que no hay nada de malo en la idolatría. ¿Y se va a perder o no se va a perder? Se va a perder. También se puede ofender y decir, wow, yo llegué a la iglesia y yo procuro una vida santa y no como los sacrificados a los ídolos. Y aquel que tiene 30 años en la iglesia se come los sacrificados a los ídolos. Hay choque. Por eso el apóstol Pablo está diciendo al fuerte, a él que le está dando la instrucción, mejor no coma la carne. Mejor que tú ni te la comas.
La siguiente, Choco. Los sacrificios. Vamos a hablar un poquito de esto. Porque yo sé que algunos de ustedes probablemente piensan como yo pensé. Cuando yo leí estos versículos la primera vez hace unos años, yo decía, pues a mí que me llamen débil, porque yo no voy a comer carne de los sacrificados. Yo decía eso. Y yo sé que algunos de ustedes dirán, bueno, hermano, ¿usted está seguro de lo que está diciendo? ¿Que yo me puedo comer una carne que haya sido sacrificada? Yo no creo que sea eso lo que dice la Biblia. Hasta que yo entendí en qué consiste sacrificar carne a los ídolos. Y usted se va a dar cuenta, si es un hermano fuerte, que no hay nada de malo, que es una tontería. Yo tenía un compañero, bueno, aquí cerca, en Dorcas, estaba estudiando inglés, y él iba a un templo budista. No recuerdo bien cómo llegó el tema, pero yo quería saber acerca de su religión. Como a mí me encanta predicar, y yo creo que ustedes lo saben, yo quería saber si ahí predicaban o qué era lo que hacían. Y él me explicó que había cierto día, y hago énfasis, había un día especial en el que ellos iban al templo, se acercaban al altar, ¿saben lo que es un altar? Una mesa, y frente al altar está el ídolo, colocaban un plato de comida, oraban, encendían incienso para la oración, tomaban el plato de comida y se lo comían. Pregunta, el gordito ese que está ahí, el Buda, ¿le quitó o le puso a ese plato de comida? No, claro que no. Entonces, si ese amigo, por ejemplo, me invita a su casa y me da comida y no me dice que fue ofrecida al ídolo, yo me la como tranquilo. Y aun si yo sé que fue ofrecida, yo me la como tranquilo. Porque acabamos de decir que el Buda ni le agregó ni le quitó. O es cocinero y le agregó un poquito de pimienta. Nada, mis hermanos. Eso es simplemente una estatua. Y el hecho de yo poner un plato de comida y decir bla, 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 boom, y me lo como, eso no le va a quitar ni le va a poner. Ahora, yo no estoy diciendo a ustedes que vayan al templo budista y vayan a llevarle el plato, porque ya eso es idolatría. Y ahí sí se condena usted. Yo estoy diciendo que si el que fue le lleva la comida, o si le dan comida que fue ofrecida, no hay nada de malo. No hay nada de malo en eso. Ahora, si el chinito le dice a usted que eso fue ofrecida a Budas y usted se la come, sabiendo que eso lo dijo, ¿qué usted cree que va a pensar el chinito? Él va a pensar, oh, pero mira, él es cristiano, pero también participa de la idolatría. Porque para el chino esa comida es parte del servicio o del culto idolátrico. Para usted no, porque usted sabe que el ídolo nada es, pero para él sí, el ídolo sí es algo. Y si usted se la come, usted está siendo copartícipe de la idolatría. Repito, hay cierto día para eso, no es todos los días, hay un cierto día. Aquí voy a presentar algunos, no todos, porque si no haríamos un seminario del paganismo. Voy a presentar algunos ídolos, algunos son propiamente romanos, otros son griegos y otros son un poquito más actuales para que entendamos poco, porque ya no vivimos a siglo atrás, estamos en el 2019. Ese que ven ahí es una representación de la diosa Telus en Roma, o diosa madre tierra. Y a todos los ídolos, ya acabamos de leer en la Biblia, y usted puede buscarlo en la historia, se le ofrece sacrificio. Hay derramamiento de sangre. El 24 o del 24 al 26 de enero se hacía sacrificio, había un festival y siempre los festivales terminaban con sacrificios de muchos animales. Por eso usted ve que el apóstol Pablo habla de la carnicería, que si usted va a la carnicería. Yo estuve buscando anoche cuántas personas se pueden alimentar con un buey, porque yo no sé mucho de eso. Y según lo que investigué, un buey aproximadamente pesa 2.000 libras.
y media libra de carne es suficiente para una persona. O sea que con un buey nada más se puede alimentar, ¿cuánto? 4,000. ¿Ustedes saben cuántos bueyes degollaban ahí? 100 y hasta 250 y más. Y si un solo buey alimenta a 4,000 personas, ¿cuánto alimentarán más de 250 bueyes? A toda la ciudad. Porque los festivales religiosos eran para la ciudad entera. Y obviamente no se iban a comer toda esa carne. Había carne que la vendían muy barata para que no se desperdiciara. Recuerden que no habían refrigeradores. Y la vendían en la carnicería. ¿Cuándo? Ahí está la fecha. Había una fecha que cuando se los ofrecían a Telus era entre el 24 y el 26 de enero. También el 15 de abril se hacía otra festividad y ella formaba parte de esa festividad. Y terminaba como lo mismo, sacrificando animales que se ofrecían luego al público para que todos pudieran participar. Por eso yo le dije que el comer esa carne no es solamente comérsela, eso es como si estuviera participando. ¿Cómo se hacían los sacrificios? Bueno, se tomaba una procesión. ¿Saben lo que es una procesión, verdad? En esa procesión se llevaba la víctima o el animal a ser ofrecido. Enfrente del animal iba el sacerdote pagano e iban los sacrificantes, o sea, los que estaban ofreciendo el animal. Podría ser alguien de la casa, por eso Pablo dice, si alguien te invita a comer en su casa, porque los sacrificios también se podían hacer en el hogar, donde el jefe de la cabeza del hogar buscaba un animal y buscaba un especialista que era el que sacrificaba, era el carnicero y era el cocinero. Eran las tres cosas al mismo tiempo. Y se ofrecía, podría ser por motivo de una boda o por alguna festividad familiar. Eso era un culto idolátrico familiar, pero había un culto idolátrico cívico, donde todos participaban o podían participar. Y ahí en ese caso, a la cabeza del animal iba el sacerdote e iban los gobernantes. El gobernador, los magistrados, los representantes públicos o políticos de la ciudad en cuestión. Se sacrificaba el animal y luego todos los animales que se sacrificaban empezaban a compartirlo para que todos participaran de la idolatría. En eso consistía el sacrificio. La siguiente, por favor. Esta es otra diosa que va en relación con la anterior, Ceres, y en el caso de ella se celebraba entre el 12 al 19 de abril. Estas son dos deidades romanas. Y lo mismo, no lo voy a repetir, todas esas festividades culminaban con un matadero y ofreciéndole los sacrificados a esos ídolos. La siguiente, por favor. Esta ya es realmente una festividad griega, pero sabemos que los romanos asimilaron no solamente a los griegos, sino también a los babilónicos, a los egipcios y a todo el mundo que llegaba. Roma lo asumía. Y en esta festividad anterior, por favor, las Panateneas era dedicada a Ateneas, que era para ellos una diosa, y se celebraba el día 28 de Hecatobión. Es así en el calendario griego. Ese es un mes, me parece que es entre julio y agosto. Esta es también otra festividad que es la Jacintias, dedicada a Jacinto y no a Jacinto. Si aquí hay alguno que se llama Jacinto, no a ningún Jacinto, sino que había un amigo joven de Apolo, que era un dios, y él murió en un juego de discos y se conmemoró su muerte, que está entre mayo y junio. Carneas, que es Apolo Carneas, el día 7 y el 15 del mes Carneo, que viene siendo entre agosto y septiembre de nuestro calendario gregoriano, esos días también se celebraba Apolos Carneas y, voy y repito, todas esas celebraciones con sacrificios de animales. Algunos eran específicos. Por ejemplo, a Neptuno se le sacrificaban caballos.
A algunos se les sacrificaban cerdo, a otros bueyes, cordero, gallina, pero lo más que se hacía eran los bueyes. Y esta festividad, que es actual, ustedes la conocen. ¿Hay algún mexicano en medio nuestro? No, no es mexicano. Bueno, pero sabemos que en México, por excelencia, a finales de octubre y comienzos de noviembre se celebra el día de ¿quién? ¿De quién? De los muertos. Y aquí yo no voy a hablar de sacrificio, obviamente. Lo estoy presentando para que entendamos la idea o el principio del apóstol. Estos son frutas y bebidas que se presentan en una mesa y se coloca la foto de un difunto. La comida que se presenta ahí es lo que el difunto regularmente le gustaba comer. Yo le voy a hacer una pregunta. Si usted está en México y anda por ahí y coge una manzanita de esa, ¿se le metió el espíritu de difunto a la manzana y se lo va a transmitir a usted? No. Pero puede ser que haya una persona en la casa o algún adventista allá en México y diga, hermano, no, usted va a coger eso de ahí. Usted no está viendo que es un altar. Usted lo deja ahí. No discuta. Deje la manzana ahí. Cuando él dé la vuelta, usted vuelve y la coge la manzana y se la come. Para que él no se ofenda. Porque usted sabe que eso no es nada, pero para él lo es. Hay que respetarlo y hay que tratar de no ofenderlo. En la siguiente, esto también es en México. Ustedes saben que México es igual que Estados Unidos, que son varios estados. Hay un estado que es el estado de Guerrero, y ahí hay una cordillera, una montaña, y ahí vive una comunidad indígena llamada Nahua, que tiene cierta creencia prehispánica mezclada como con catolicismo realmente. Y el 25 de abril ellos celebran un culto donde se hace ofrenda incruenta, o sea que no hay derramamiento de sangre, y también una ofrenda cruenta donde se derrama o se sacrifica un animal. Yo no sé si ustedes pueden percibir, casi no se ve bien, pero al final donde está la matita hay un chivo blanco. No sé si lo pueden ver. Ese animalito es el que va a ser sacrificado. También, si se dan cuenta, están ahí de rodillas, hay flores, hay un altar, hay bebidas que se le ofrecen al ídolo. La siguiente, Choco. Ahí vemos que ellos le ponen tamales, le ponen cierto tipo de panes, tortillas con una salsa, bebidas, tanto gaseosas como también alcohólicas, y se la ofrecen a ese ídolo, pidiéndole al ídolo que mande la lluvia para que puedan cosechar y tener que comer. O sea, ofrecen comida a cambio de comida. La siguiente. Y ese es el chivo. Se sacrificaba, no se sacrificaba, se sacrifica. Yo estoy hablando en la actualidad, yo no estoy hablando de la antigua Roma, estoy hablando en México, actualmente. Se podría sacrificar un chivo, un pavo o una gallina. Y se la ofrecían en sacrificio al ídolo el 25 de abril. ¿Cómo hacían o qué hacían específicamente con esto? Los tamales o la tortilla que le echaban la salsita, ellos tenían que dejarla ahí hasta que la salsa se secara. Porque según su creencia, cuando la salsa se seca, es que el ídolo se chupó la salsa. No se comió los tamales porque el ídolo... Yo sé que suena como cómico, pero esa es la creencia de ellos. Ellos dicen que el ídolo ya está viejito y no puede comer. Entonces se chupa lo que es como líquido. Con el chivo se sacrifica y se hace un caldo. La piel del chivo queda para el sacerdote, vamos a decirlo así, para el que dirige el sacrificio. Y hacen un baile que se llama el baile de la cabeza del chivo. No voy a entrar en tantos detalles porque no... Luego se hace un caldo con el chivo y el caldo se deja en la olla, en el altar, como vimos ahí, hasta que el caldo como que se reseca un poco o le sale no sé qué cosa. Yo no soy cocinero y no sé mucho de cocina. Yo sé que ellos le hacen y lo dejan un buen tiempo hasta que le pasa algo al caldo, y para ellos es una señal de que el ídolo comió. Y ya después que el ídolo comió, entonces comemos todos. Eso es parte de la idolatría. Y por cierto, ¿quieren saber cómo se llama el ídolo? Aún no quieren saber cómo se llama el ídolo. El ídolo se llama San Marcos.
Por eso le dije que es una mezcla de creencia prehispánica con catolicismo. ¿Cómo se llama el libro? Marcos. Con Marcos, no hay más. Ellos creen que Marcos, el apóstol Marcos, tiene algún poder divino y por eso le ofrecen eso, pidiéndole a Marcos que mande lluvia. Cuánta ignorancia, ¿verdad? Pero el asunto es lo siguiente: ¿usted cree que no podríamos comernos de ese caldo o el caldo ya ha sido inmundo? No, mis hermanos, ya acabamos de ver todo eso. La siguiente. Terminando, hermano Pedro, usted tiene casi una hora hablando de carne, sacrificio y carne. ¿Y qué tiene que ver todo eso con que uno hace diferencia entre día y día? Vamos a hacer una suma matemática y yo quiero que participemos. Si acabamos de ver todo el contexto de Romanos 14 y nos dice de resumida cuenta que hay uno que no come carne sacrificada al ídolo y el otro sí se la come, ¿qué tiene que ver eso con que hay uno que hace diferencia entre día y día y otro juzga igual todos los días? ¿Hay alguien aquí que pueda tener alguna idea? ¿Cómo lo sumamos? ¿Cuál es el resultado? El hermano dice sábado. ¿Hay alguien más que dice otra cosa? Si ustedes se dieron cuenta, en todas las... El hermano, vamos a ver. Hay algo y es, por ejemplo, cuando Pablo dice que el juzgar los días, todos los días, hay muchos que dicen que todos los días son iguales, porque todos los días lo hizo Dios. Y que todos los días son benditos porque lo hizo Dios. Ahora, ¿qué sucede con nosotros? Que particularmente yo, cuando hablo con alguno, y yo le digo, por ejemplo, ayer mismo conversaba yo con uno, y le digo que el sábado es el único día sábado. Me dice, no, pero, ¿y los otros? ¿No lo hizo Dios? Digo, sí. Pero la Sagrada Escritura señala muy bien cuando él dice en Génesis 12, porque Dios acabó en el séptimo día y bendijo Dios el séptimo día. Entonces, ¿qué está diciendo él? ¿Que bendijo los otros o que bendijo el séptimo día? ¿Qué está diciendo? Exactamente. O sea, uno tiene que estar consciente para uno predicar. Cuando habla, por ejemplo, de que hay diferencia en la comida, ¿verdad? Ok, coma de todo que no hay problema. Dice Jesús, toma de todo, porque lo que hace daño es lo que entra, no lo que sale. O sea, lo que sale, no lo que entra. Entonces yo muchas veces cuando me tocan esa parte, yo lo que le digo, mire, cuando él dice coma de todo, pero es de todo lo que el Señor ha señalado que pueda hacer. Amén, así es. Exactamente. No de todo lo que hace, de lo que él señaló, usted no puede comer porque no le va a hacer daño porque él lo hizo. Así es. Bien. Entonces, la diferencia es que muchas veces nosotros leemos la Sagrada Escritura y nada más la leemos superficialmente. Analizamos lo que quiere decir los textos. Así es. Cuando sumamos todo lo que hemos hablado del contexto bíblico con la cita, yo hice énfasis, tuve que investigar mucho sobre los sacrificios y yo no sé si ustedes se dieron cuenta que en todos los sacrificios que yo le puse había una fecha. ¿Cuántos se dieron cuenta de eso? Había un día, ¿verdad? ¿Usted cree que el hermano débil que no come los sacrificados a los ídolos estará o no estará pendiente de esos días? Voy a repetir la pregunta. El hermano débil, que ya identificamos que él no come carne sacrificada a los ídolos y vimos que hay días específicos de sacrificio, ¿él está pendiente o no está pendiente de esos días? ¿Por qué está pendiente? Porque él no va a ir a la carnicería ese día, porque ¿qué va a encontrar en la carnicería ese día? Carne sacrificada. Tampoco si lo invita a un lugar va a ir, porque en ese día ¿qué va a encontrar ahí? Carne sacrificada. El hermano débil es el que hace diferencia entre día y día. ¿Por qué? Por lo que acabamos todos de ver. Por eso me tomé el tiempo para ver el contexto. El hermano débil está pendiente si hoy es 25 de abril, porque hoy se le celebra a San Marcos, y si me encuentro un caldo de chivo, seguramente ese es a San Marcos. No como ese día, hago diferencia entre ese día y el otro. Si hoy es 20 de abril, los paganos celtas también celebran culto y sacrificio. Tampoco.
¿Por qué? Porque no voy a comer sacrificado a los ídolos. Pero el hermano fuerte, que no tiene esa problemática, él juzga a iguales todos los días. Él no tiene problema que si hoy es 25 de abril, que si hoy es el Día de los Muertos, que si hoy es acera. No tiene ningún problema en los días en el que se sacrifican animales y se venden y se consumen en la casa. A eso, mis hermanos y amigos que nos visitan esta mañana, a eso que se refiere el texto. Yo sé que me he tomado un buen tiempo. Yo le dije al inicio que hay que leer el contexto. Yo puedo haberlo dicho de una resumida cuenta, decirle esto es esto, esto y esto y esto y ya. Y muchos se van a quedar, ¿y por qué? No, eso no es así. Por eso tomé el tiempo de irme al contexto bíblico para que todos aquí pudieran verlo y leerlo. Mis hermanos, que Dios nos bendiga, que podamos aplicar el mensaje del apóstol Judas. Contendamos siempre y ardientemente por la fe que una vez fue dada al pueblo santo. Que podamos edificarnos y cementarnos de que el sábado es el día sagrado. Que Dios le bendiga. Amén.